Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias a la cooperación técnica alemana GTZ. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la constitucionalidad, encargado de garantizar la supremacía jurídica y valorativa de la Constitución, así como también por la defensa de los derechos fundamentales de todos los peruanos. En dicha preocupación, el día de hoy abordaremos el tema debido proceso, garantías que comprende y desarrollo jurisprudencial. Para ello entrevistaremos a dos distinguidos especialistas que absolverán nuestras consultas al respecto. De otro lado, David Barturén entrevistará al vicepresidente del Tribunal Constitucional, al doctor Carlos Messía Ramírez. Así empiezan Tus Derechos, volvemos luego de la pausa. Continuamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. El día de hoy trataremos el tema debido proceso, garantías que comprende y desarrollo jurisprudencial. Para ello contamos con la participación de dos distinguidos especialistas en la materia, el doctor Mario Rodríguez, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Academia de la Magistratura, así como con el doctor Javier Adrián, profesor de la Universidad de Lima. La estricta vinculación a los principios y derechos que componen el debido proceso constituye una necesidad en sociedades democráticas, especialmente en sociedades como la nuestra, que se han visto duramente afectadas por fenómenos como la corrupción, que han terminado por debilitar y en algunos casos por destruir la confianza de los ciudadanos en torno al Estado y especialmente al sistema de justicia. Con estas reflexiones damos inicio a nuestra discusión en torno al debido proceso. Doctor Rodríguez, el artículo 139, inciso 3 de la Constitución consagra el derecho al debido proceso. ¿Qué conjunto de garantías comprende el debido proceso? Desde la perspectiva penal, que es aquella que me ha interesado siempre, debido proceso se resume en dos palabras: proceso con garantías y proceso transparente. Transparente, que nadie lo manipule, que no se base en prejuicios, que no se deje llevar por la corriente de opinión o por lo que dicen los medios, sino por lo que realmente se investiga o se prueba. Y además de eso, cuando hablamos de proceso con garantías, que a la persona encausada se le reconozca su calidad de persona y todos los derechos que pueda hacer valer para defenderse de las imputaciones o los cargos que se le hagan. Debido proceso, proceso con garantías y transparente. Con esta comprensión amplia del debido proceso, doctor Adrián, ¿cómo a nivel procesal se implementa la garantía del debido proceso? ¿Cómo opera el debido proceso? Muy bien. El debido proceso en sí, como un derecho genérico, es un derecho, por decirlo de un modo superficial. Lo que importa más del debido proceso es precisamente las garantías específicas con las que se cuenta. Por ejemplo, que todo ciudadano sepa que cuando quiere ir a la justicia va a haber un libre acceso a la jurisdicción, es decir, no se le va a poner pautas que obstaculicen ese acceso. Es decir, siempre tiene que interpretarse a favor de admitir la acción. Ante cualquier duda, admitir la acción. El derecho de defensa, que es esencial, el derecho de contradicción, el derecho a la motivación, que es esencial hoy en día en el Estado constitucional. Todo ente del Estado que usa poder tiene que justificar sus decisiones. Pluralidad de la instancia, es decir, que hayan dos o más instancias que revisen lo que las instancias anteriores hayan hecho. Derecho a acceso a los recursos, es decir, que se le permita a la persona todas las facilidades para poder cuestionar. El derecho a la cosa juzgada, en el sentido de que lo que se decida sea algo que sea inamovible. El principio ne bis in idem, de que no pueda volver a ser juzgado dos veces por los mismos hechos, entre otros. Lo interesante del debido proceso es que el debido proceso es un derecho amplio
que no se limita solo a lo que dice nuestra Constitución, sino que hay que tener en cuenta tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cada vez se va ampliando más derechos. Por ejemplo, el derecho al plazo razonable de proceso, que hoy en día está siendo analizado por algunos fallos recientes, es un derecho que no está en la Constitución expresamente, pero está en un tratado internacional de derechos humanos, está en la Convención. Entonces, lo importante que todo ciudadano tiene que tener en consideración es que tiene garantías mínimas cuando va a un proceso, garantías que tiene un juez que respetar, y el de cada ciudadano tiene que buscar hacer respetar esas garantías dentro del proceso. Cuando el Estado va a administrar justicia, no le está haciendo un favor a los ciudadanos, sino los ciudadanos tienen que exigir al Estado que se respeten esas garantías. En su valoración, doctor Rodríguez, ¿cuál es el papel que ha desempeñado el Tribunal Constitucional en la consolidación y desarrollo de estos criterios y principios que integran el debido proceso? Bueno, desde que somos república se intentaron llevar los procesos judiciales de una manera formalmente correcta, pero sin embargo la práctica nos dijo todo lo contrario. La justicia fue discriminadora, excluyente, abusiva, y entonces cuando el mundo experimentó la importancia de los derechos humanos para combatir el autoritarismo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se generalizó esta concepción humanística de los derechos que nos asisten a todos, también el proceso tuvo que cambiar. Y para que se dé ese cambio, se tuvo que seguir las pautas constitucionales. ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional en el Perú? Por lo menos del año 2000 para adelante. Nos ha dicho que ya no se puede enjuiciar a las personas si es que sus derechos no son debidamente reconocidos, si es que el proceso no es justo, no es debido y no es legal. Ya no puede haber un proceso con una persona que carezca de defensa. Ya no puede haber un proceso con una persona a la que se le tome como una cosa y se le arrume en una cárcel. Ya no puede haber proceso si es que la persona enjuiciada no tiene derecho a cuestionar e impugnar las decisiones de primer grado de los jueces. Todo eso ha dicho el Tribunal Constitucional, además de que la justicia debe impartirse en un plazo razonable, que no puede haber dilaciones indebidas, que debe respetarse la imparcialidad, que debe tramitarse la causa recurriendo a la oralidad y la publicidad. Todas esas son exigencias que establecen un estándar mínimo para una debida justicia. Esa es la gran contribución que el Tribunal Constitucional ha hecho. Cuando procesamos adhiriéndonos a la Constitución, procesamos democrática y republicanamente. Esto es, con toda legitimidad. Y si se sanciona algo a alguien en ese marco, será correcto y legítimo. Y si se lo absuelve, también. Le guste o no a tal o cual sector, puesto que para eso es la justicia, para resolver apropiadamente los conflictos, siguiendo las pautas de lo correcto, de lo transparente y de lo garantizador. Exactamente, el tribunal ha desempeñado un papel importante en la consolidación del debido proceso como una garantía a la cual deben tener acceso todos los ciudadanos. El amparo contra resoluciones judiciales resulta ser el mecanismo de defensa extraordinario por el cual el tribunal permite el desarrollo de esta impronta jurisprudencial. Ha habido una modificatoria en mayo de este año en torno al acceso a este recurso. ¿Hacia dónde considera usted, doctor Adrián, que va el diseño del amparo contra resoluciones judiciales en nuestro sistema? Bueno, en general con la modificatoria que ha existido en mayo, precisamente lo que se busca es, bueno, modifica el tema procedimental. Ahora el amparo contra resoluciones judiciales puede ser visto por un juez de primera instancia, un juez civil, en segunda instancia una sala superior y del Tribunal Constitucional. Ya no pasa por la Corte Suprema. En mi opinión, el anterior modelo de empezar con una sala superior, después a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional, era mucho más garantista, había más cabezas que podían resolver estos temas. Pero en todo caso, lo importante del amparo contra resolución judicial es que hoy, o el habeas corpus contra resoluciones judiciales, es que hoy hay más conciencia en los operadores jurídicos de que estos mecanismos del amparo o el habeas corpus contra resoluciones judiciales sirven para controlar ese proceso judicial, ya sea penal, civil, laboral, de alimentos, en el que presente no se han respetado esas garantías.
Lo importante es que los ciudadanos hoy conocen más de que esas garantías que están en la Constitución, más allá si están en la ley o no están en la ley, en los códigos respectivos, están en la Constitución. Y si están en la Constitución, hay procesos especiales para defenderlos. Como usted señalaba, la Constitución tiene que ser vivida por los ciudadanos. Deben conocer sus derechos y ser capaces en esa medida de exigir el respeto de los mismos. Y es en esta perspectiva que podremos entrar a la materia penal, dado el actual proceso que se vive de implementación progresiva, con éxitos y avances, y también ciertas dificultades del Código Procesal Penal. La relación del Ministerio Público sobre la policía. ¿Qué apuntes puede realizar al respecto? Bueno, para investigar un crimen, para investigar un delito, hay que tomar todos los recursos que tengamos a la mano, sobre todo la ciencia, la técnica, la criminalística y todos los equipos operativos como son los policiales. Pero debe haber una dirección, debe haber una estrategia, debe haber un plan. ¿Quién se encarga de eso? Evidentemente el Ministerio Público, el órgano civil autónomo que es capaz de convocar a todos aquellos que puedan ayudarlo para esclarecer los delitos y los crímenes. Eso es lo que señala el nuevo Código Procesal Penal. Una organización civil autónoma que se encargue de movilizar todos los elementos que el Estado tiene para esclarecer debida y correctamente un delito, para que no hayan subterfugio, para que no haya impunidad y para que tampoco existan errores o equivocaciones. Por eso es que siempre hemos dicho que el Ministerio Público forma con la policía un binomio investigador. Pero en ese binomio siempre hay un gerente, siempre hay un conductor, siempre hay un estratega. Es el Ministerio Público, pero ¿de quién toma las recomendaciones, opiniones y demás criterios? De la policía, que es el brazo operativo. Cuando estos dos organismos trabajan acompasadamente, cuando el propósito es esclarecer los delitos como se debe y también identificar a los responsables para que se los lleve ante la justicia y se los sancione, estamos hablando de un proceder correcto y justo. Eso es lo que quiere el nuevo Código Procesal Penal. Debemos sentirnos complacidos que hoy día, 1 de diciembre, ¿no es cierto?, en Ica y en Cañete ya entra en vigencia el nuevo Código de manera adelantada. Estamos revolucionando el sistema de justicia penal. Estamos logrando que las causas se resuelvan en horas, cuando antes eran años. Eso es lo positivo, gracias a esta orientación capaz e inteligente del Ministerio Público y la contribución ciertamente operativa y acertada de la policía. Hemos escuchado las reflexiones de un balance ciertamente positivo de la implementación del Código. ¿Qué perspectiva usted puede merituar al respecto? Bueno, coincido con el doctor Rodríguez en el sentido de esta, diría yo, revolución en materia de garantías en el proceso penal que está generando el nuevo modelo procesal penal. Solo me quedan algunas reflexiones quizás al respecto. Uno, que en la exposición de motivos del propio Código Procesal Penal dice que la finalidad de este código es lograr el equilibrio entre seguridad ciudadana mediante un juicio rápido y justo y garantías y derechos fundamentales. ¿Qué está pidiendo cuando precisamente dice esta exposición de motivos equilibrio? Está pidiendo que este código sea interpretado siempre por sus intérpretes habituales, los jueces penales, en un sentido de lograr ponderación en cada acto que realicen. Es decir, no se trata de que por lograr juicios rápidos se avasalle en garantías, como tampoco se trata de entrampar los procesos para que esos sean lentos. Hay que ponderar. Por ejemplo, me parece muy interesante lo que están haciendo algunas cortes, por ejemplo, la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Muy interesante me parece el tema en la motivación del auto de detención. Ellos dicen, algunos sectores en el país, otros distritos judiciales donde se está aplicando, dicen no, debe ser oral. Entonces dicen no, debe ser escrito. O sea, debe ser la audiencia oral, pero también debe materializarse en un documento escrito. ¿Por qué me parece interesante? Porque está bien, la audiencia puede ser oral, el proceso puede ser rápido, pero yo digo, de lo que dura un proceso penal, que se demoren unas horas o un día en transcribir y comunicarle al imputado cómo se está resolviendo en ese momento su detención, por qué razones, para que él también como ciudadano conozca por qué le está privando el Estado de su libertad, y así él pueda ver qué ejercicio también puede hacer sobre sus derechos. Entonces digo, eso es mucho más garantista que proseguir con puras audiencias orales. Hay que combinar, el juez debe ver en cada caso concreto cuándo esa rapidez debe buscarse junto con las garantías que hay en el proceso. Y esto me llama una reflexión.
Uno de los principios básicos del Estado de Derecho es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica tiene uno de los elementos principales, la predictibilidad de las decisiones judiciales. Es decir, el Estado tiene que actuar en un modo tal que al ciudadano se pueda decir cómo es que está actuando. Los ciudadanos sepan cómo van a actuar si caen en la jurisdicción. Entonces, a mí me parece un tanto arbitrario que entre cortes en el Perú tengan distintos criterios para ese tema, por ejemplo, de la motivación escrita. El ciudadano es el que pierde. Uno no tiene que tener la suerte de estar en un distrito judicial donde sí se den esas garantías o no se den esas garantías. Y en mi opinión, si bien el código se va a aplicar progresivamente en el país, lo que debe ser muy importante es que los órganos jurisdiccionales, Corte Suprema o Tribunal Constitucional, puedan ya efectivizar algunas garantías inmediatamente. No hay que esperar que esté el nuevo modelo procesal penal en todos los distritos judiciales para recién hablar de garantías. Un ciudadano no puede tener la suerte de nacer un kilómetro más acá para tener garantías o no. Eso es lo que creo que yo debería pensarse en el tema de implementación. Hay temas muy sencillos como el tema de los interrogatorios ante la policía, de las garantías que debe dar la policía al ciudadano cuando lo detiene, que no tiene que esperar un nuevo modelo procesal penal, ni recursos, ni aparato administrativo. Eso tiene que ejecutarse inmediatamente. Los ciudadanos están vinculados por la Constitución más que por los modelos procesales que tenemos. Ir preparando el terreno para un proceso que es inevitable y necesario. Debemos ir a una pausa, pero agradezco estas precisiones que ustedes han estado realizando porque son pautas muy prácticas para nuestros jueces penales que no dudamos van a saber implementar con responsabilidad constitucional el reto que esto supone. Vamos a una pausa y regresamos con tus derechos. Continuamos con tus derechos. El tema que estamos tratando el día de hoy es debido proceso, garantías que lo conforman y su desarrollo jurisprudencial. Doctor Rodríguez, garantías muy precisas tales como celeridad y publicidad, ¿cómo se encuentran garantizadas en el Código Procesal Penal? ¿Cómo están siendo interpretadas por nuestros jueces penales? Todo se rige por el sentido común. Justicia que tarda no es justicia. Justicia lenta es injusticia. A nadie le gusta que su situación nunca se resuelva, que siempre esté condenado al limbo jurídico y que no hay un órgano que le diga eres culpable o no eres culpable. Todos tenemos derecho a que eso se resuelva prontamente, porque además los agraviados, una vez que se establece que hay delito y hay responsabilidad, quedan habilitados para poder ser resarcidos o indemnizados. La propia colectividad, si se declara responsabilidad, empezará a dormir tranquila porque llegará a la conclusión que los órganos jurisdiccionales han sancionado al infractor y cuando se ha absuelto a quien corresponde, también todos coincidiremos que es una decisión equilibrada, justa e imparcial. Por lo tanto, que el proceso se acelere es una exigencia y además es algo que debe orientar permanentemente a nuestros jueces y a todos los que forman parte del sistema de justicia penal. Y en cuanto a publicidad, ¿para qué se hacen los procesos? Se hacen para que el público se entere, para que la colectividad se entere que se están resolviendo los conflictos generados por los delitos y que se está declarando responsabilidades o se está absolviendo. De esta manera, a través de los juicios que son públicos y que son orales, la gente aprende. Son escuelas de civismo, mejoradoras de las costumbres cívicas de un pueblo. Eso es lo importante. Nuestros jueces son maestros, nuestros jueces deben ser docentes en el ámbito del civismo para que nuestra colectividad tenga claro cuáles son los grandes valores que deben protegerse. Eso es lo que busca el nuevo Código Procesal Penal. ¿Cómo se logrará? Según el esfuerzo de fiscales, de jueces y abogados. Todos cumpliendo la tarea que el Código les asigna. Distintas tareas, por supuesto, pero concurriendo a prestar un apropiado servicio al ciudadano común y corriente. La justicia para el ciudadano, no al revés. Los jueces para el ciudadano, no al revés. Los abogados para el ciudadano, no al revés. Todo eso
quiere el nuevo código. Y yo creo que en los lugares donde ya rige, los actores del sistema están comprometidos en su mayoría con esta meta. Tal como ustedes han venido señalando, es importante conocer si el público está al tanto en torno a la implementación del Código Procesal Penal y si conoce de los derechos y garantías que se consagra. Para ello, Romina Tantalián se encuentra en algún punto de nuestra ciudad para poder recibir las percepciones del público al respecto. Adelante, Romina. Gracias, Carolina. Efectivamente, el día de hoy nos encontramos en las calles de Lima y vamos a recoger las opiniones del público sobre el derecho a un debido proceso. ¿Usted considera que es fundamental contar con este derecho para que exista un juicio justo? ¿Considera que todos los peruanos conocemos nuestros derechos? Acompáñennos a escuchar las opiniones de la gente sobre este tema. ¿Considera que los peruanos conocemos nuestros derechos? Hay algunas personas que no conocen sus derechos. ¿Y usted sabe qué es un debido proceso? No. Ay, no sé, señorita, no sé cómo será, pero realmente estamos mal, mucha injusticia, señorita. Es respetar los plazos y los trámites de un juicio, como deben ser, los deberes que tiene el juez, los deberes que tiene el abogado, cumplir con motivar las sentencias, todo respetando el Código Procesal. ¿Y considera que todos los peruanos tenemos derecho a la justicia? Por supuesto, es un derecho fundamental, un derecho humano que tiene toda persona. ¿Y qué garantías puede contener justamente una justicia o un debido proceso? Que no se cometan atropellos a los derechos, que no haya tanta desigualdad entre las personas. ¿Usted sabe qué es el derecho a un debido proceso? No. No. ¿Usted sabe qué es el derecho a un debido proceso? Claro, un proceso justo, con leyes justas. Un debido proceso es el derecho que tenemos todos los ciudadanos, precisamente como usted lo señala, a tener resoluciones motivadas, a contar con un abogado defensor, a poder accionar tanto dentro como antes del proceso desde un primer momento, a tener acceso a los actuados y todo lo que conlleva llevar un juicio, y no solo un juicio, sino también una investigación preliminar con todas las garantías que la Constitución y los tratados internacionales establecen. ¿Y usted considera que todos los peruanos debemos tener derecho a la justicia? Todos los peruanos tenemos derecho a la justicia. El debido proceso. Cuando se establece la defensa de la persona que de alguna forma ha sido vulnerado en sus derechos, se establece esa conducta para poder realizar cualquier tipo de defensa. Que debe de guardar las normas establecidas en los códigos. ¿Considera que todos los peruanos debemos tener acceso a la justicia? Por supuesto que sí. Claro, es un derecho. ¿Qué garantías considera que son indispensables para un debido proceso o una mejor justicia en nuestro país? Que los entes del Estado sean realmente confiables, ¿no? Bien, amigos, hemos escuchado las apreciaciones del público sobre este tema y un sector desconoce qué es el derecho a un debido proceso. Sin embargo, otro grupo considera que este derecho es vital para consolidar un mejor sistema de justicia en nuestro país. Seguimos con tus derechos. Adelante, Carolina. Gracias, Romina. Nos percatamos que las opiniones del público revelan cierto grado de desinformación o desconocimiento en torno a sus derechos. De ahí la importancia de programas como este que busca llegar a ustedes a fin que puedan ser preparados en el adecuado ejercicio de los derechos que le corresponden, entre ellos el del debido proceso. Doctor Javier Adrián, ¿cuál es su opinión en torno al derecho de defensa? ¿Se encuentra debidamente garantizado, sobre todo atendiendo que este es un derecho tan básico y tan vinculado al día a día del ciudadano? Bien, Carolina, el nuevo modelo procesal penal recoge de manera satisfactoria las previsiones constitucionales sobre el derecho de defensa. Pero antes que referirme al código y algunas bondades que tiene, me gustaría primero referirme a un artículo de la Constitución que es esencial que los ciudadanos puedan conocerlo, y es precisamente el artículo 139.14. Este derecho habla del principio, este artículo habla del principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado de proceso. Toda persona, dice, será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por ese desde que es citada
o detenida por cualquier autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Permanentemente en la sociedad norteamericana, por ejemplo, el común ciudadano es consciente de que cuando la policía lo va a intervenir hay derechos básicos. En las películas vemos cómo la policía dice tiene derecho a permanecer en silencio, todo lo que usted diga puede usar en su contra, tiene derecho a un abogado, etcétera, etcétera. Eso que es común para los ciudadanos norteamericanos fue creado por el sistema judicial norteamericano, en el caso Miranda versus Arizona, dando lugar a esa famosa tarjeta Miranda. Eso que es hecho común para ellos, que lo han creado jurisprudencialmente, nosotros lo tenemos en nuestra Constitución. Y no es lo que permanentemente vemos en la actuación de la policía. No vemos que la policía cuando detiene le informa al ciudadano cuáles son las razones para su detención. No vemos que al ciudadano se le informe precisamente que tiene derecho a comunicarse con un abogado defensor de su elección. ¿Y por qué esto es importante? Porque precisamente es diferente decirle a un ciudadano, que la policía le diga al ciudadano cuando le toma su manifestación, desea contar con un abogado, a que por ejemplo le diga, usted tiene el derecho a no declarar si usted no cuenta con abogado defensor. La formulación de la pregunta cambia, efectivamente, en cuanto al conocimiento que pueda tener el ciudadano si es que desea contar con un abogado defensor o no. Si un ciudadano va a declarar a la policía y considera que debe tener un abogado defensor, la policía no le puede obligar no le puede tomar la declaración de manera obligatoria, en principio. Y cuando va a detenerlo, por X motivos, tiene que informarle, y lo detengo por esto, y no se lo notifica previamente. Entonces, ¿qué dice el nuevo modelo procesal penal? En el artículo 68, inciso 1, parágrafo L, dice lo siguiente, ¿no? Dentro de las facultades que tienen las atribuciones de la policía, recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos con presencia obligatoria de su abogado defensor. Si este no se hallara presente, el interrogatorio se limitará a constatar la identidad de aquellos. Esto que está en el nuevo modelo procesal penal es garantista, porque precisamente dice, si usted no cuenta con su abogado defensor, no tiene que declarar, no va a declarar. Entonces, la pregunta que me hago, en Lima va a entrar el código en el 2012. Entonces, ¿por qué? Perfecto. Entonces digo, ¿por qué los ciudadanos en Lima tenemos que esperar 3 años para que una garantía de este tipo, que ya está en la Constitución, o que se desprende directamente de ella, ¿por qué tenemos que esperar 3 años para que se nos garantice eso cuando somos detenidos en la policía? Yo no le encuentro ninguna razón. Nosotros, esta es una norma con rango de ley, la Constitución está por encima. Por lo tanto, si esto ya nos vincula a todos, así cambia el modelo procesal o no, eso tiene que ser cumplido. Entonces, por eso creo yo que no se trata de limitar la actuación de los órganos policiales, la actuación del Estado, sino que el Estado tiene que comprender que se debe a los ciudadanos y tiene que darles todas las garantías para que estos puedan defender sus derechos. El fin no justifica los medios. Creo que ese es el mensaje que trae, en cierto modo, el Estado constitucional. O sea, es este Estado en el que la Constitución con sus derechos prima. El fin que pretenda con perseguir el delito de manera eficaz no justifica que se avasallen derechos. Tiene que haber un equilibrio entre ambos. Ciertamente, los ciudadanos deben comprender y ser en esa medida preparados para poder exigir adecuadamente el respeto de sus derechos. En ese sentido, y de cara a la información que nuestro público televidente merece, en cualquier supuesto de restricción de derechos fundamentales, ¿se requiere una previa autorización judicial? Bueno, en la mayoría de casos. Ciertamente vivimos en una sociedad que se reclama libre y democrática, por consiguiente la sospecha no es la regla sino la excepción, en tanto todos debemos ser considerados inocentes. Si es que algunos derechos nuestros deben ser restringidos, se entiende que eso debe ser decidido por un juez, pero hay ciertas circunstancias en las que se puede imponer una restricción porque así lo establece lo que ha ocurrido. Por ejemplo, si alguien está en delito flagrante, la policía no va a ir donde el juez a pedirle autorización, simplemente la policía tiene que detener, tiene que aprender. Los ciudadanos también pueden intervenir a quien esté cometiendo un delito flagrante. Si en un inmueble se está suscitando un delito, tampoco es necesario que el juez autorice la intervención o el allanamiento, la policía lo hará. Pero la regla es, cuando haya que limitar derechos fundamentales, que nos asisten a todos, debe intervenir el juez. En muy excepcionales casos, porque las circunstancias así lo aconsejan, se puede proceder de inmediato por la autoridad, en este caso la policía. Pero, como digo, son las circunstancias excepcionales y no regulares. Por lo tanto, coerción
implica uso de la fuerza siempre que el juez que autorice eso proceda legítimamente. Estos supuestos de excepción a que ha referido el doctor Rodríguez, ¿ameritarían un control ex post judicial o qué niveles de control judicial supone? Gracias, Carolina. También uno de los aspectos que es muy importante de este nuevo modelo procesal penal es la idea de control judicial posterior. Es decir, cuando la policía actúa bajo el comando siempre del Ministerio Público y esto ya llega a un juez, el juez lo que debe de hacer, el código dice a pedido del fiscal, en mi opinión podría hacerlo incluso en algunos casos de oficio, debe controlar cómo se produjo esta actividad de investigación. Es decir, si es que aquí se utilizó una prueba en la que hubo una interceptación telefónica, hay que preguntarnos si la policía actuó con autorización judicial para interceptar los teléfonos. Si se intervino en un domicilio, hay que preguntarnos si es que la policía tenía permiso para ingresar a ese domicilio. Muchas veces estamos acostumbrados a usar, por ejemplo en la prensa dicen, actividades de inteligencia lograron determinar que sucedió tal hecho. Nos hemos preguntado qué son las actividades de inteligencia. Sería bueno que cuando un ciudadano tenga conocimiento de que está inmerso en una investigación, preguntarse cómo fueron obtenidas esas pruebas. Una regla que es indispensable, y lo menciona muy bien este código, y se desprende también de la Constitución, del artículo 224 A y B, es que solamente cuando la policía puede actuar restringiendo derechos, por ejemplo, ingresando al domicilio, interceptando las comunicaciones, etcétera, se habló con autorización judicial. Por lo tanto, cuando todo esto llega al juez, el juez, a pedido del fiscal, y como les digo, en mi opinión, de oficio, podría controlar que esta actividad se haya realizado respetando esos derechos. Si había autorización judicial o no había autorización judicial. De manera tal que pueda hacerse, digamos, perfeccionarse esta etapa para dar cara a lo que ya se viene en la posterior etapa de juzgamiento. De esta forma hemos llegado al final de la entrevista. Agradecemos profundamente a nuestros distinguidos invitados por sus precisiones, aportes, y coincidirán ustedes conmigo de que el poder del Estado, y esa sería una posible conclusión, debe estar sometido y al servicio de la ciudadanía, porque de ella proviene su legitimidad. Es decir, todo poder público debe estar rodeado de las garantías procesales, entre ellas las del debido proceso, para poder ser ejercido conforme a la Constitución. En caso contrario, cuentan para ellos con jueces penales que están siendo debidamente preparados para ello y de manera extraordinaria con la jurisdicción constitucional y el Tribunal Constitucional para poder reparar sus derechos y restablecer el pleno goce de los mismos. Vamos a una pausa y volvemos con tus derechos. Continuamos con tus derechos. Momento de dar pase a David Barturén, que entrevistará al vicepresidente del Tribunal Constitucional, al doctor Carlos Mejía Ramírez, para hablar de algunos temas de coyuntura. Adelante, David. Gracias, Carolina. Efectivamente, nos encontramos en esta oportunidad con el vicepresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Mejía Ramírez, quien nos ha permitido ingresar a su despacho para poder conversar algunos momentos. Doctor Mejía, gracias por aceptar nuestra invitación. No es ocurrencia, es una oportunidad para dirigirnos al público y poner en conocimiento algunas cosas que vienen pasando en el tribunal. Sobre eso, estas últimas sentencias publicadas en los últimos días por el Tribunal Constitucional han generado bastante controversia y polémica. ¿Qué podría alcanzarnos en este momento? A mí me parece que se trata básicamente de tres sentencias. La píldora del día siguiente, el habeas corpus del general Chacón y un tema de arbitraje donde el tribunal ha ingresado a ver el fondo. Sobre el primero, bueno, es un tema evidentemente polémico porque colisiona el derecho a la vida del concebido con algunos grupos de avanzada. En este caso es curioso porque hemos visto cómo gente de izquierda y al mismo tiempo de derecha se juntan, ¿no es cierto?, en una misma posición, que es la de pretender que la mujer tiene derecho a usar la píldora al día siguiente. El tribunal lo que cree en este caso es simplemente que hay una duda, no se sabe si el método es abortivo o anticonceptivo,
y desde esa perspectiva prefiere que el Estado no lo utilice como parte de su política. Eso generó un amplio debate, pero los jueces hemos asumido el tema a conciencia y hemos votado para defender la vida. De manera que la polémica desde ese punto de vista no tiene sentido, ¿no? O tiene algún sentido, pero se respeta. En el caso del general Chacón, el tema es un poco más político por la implicancia del personaje que había sido procesado. Ha sido general del gobierno de Fujimori, se lo ha vinculado con alguna relación que habría tenido con Montesinos, etcétera. Pero 8 años de investigación. Ese es el problema, son 9 años de investigación y el Tribunal Constitucional no mira personas, no hace política, y entonces, visto desde el lado, por ejemplo, del ciudadano, del hombre de a pie, del procesado que en este momento está en las cárceles del Lurigancho, de San Jorge, en las cárceles de provincias, que no tienen abogados, que son pobres, es injustificable que el Estado, con todo su aparato, con toda su fuerza, con todos sus jueces, lo pueda tener 9 años en la cárcel, no haya presentado pruebas y que encima se sienta con derecho a seguirlo procesando. Eso no puede ser posible en ninguna parte del mundo. Hay sentencias de la Corte Interamericana que dan la razón al tribunal, y además, en el caso del Perú, nuestro Código Procesal Penal es muy claro. La ley establece un plazo razonable dentro del cual una persona tiene que ser juzgada. Lo que sí existe un vacío es, bueno, ¿y qué pasa cuando después de este plazo razonable la persona no ha sido sentenciada? El tribunal en este caso ha entendido que ha habido un exceso. 9 años no puede pasarse una persona y una familia entera, ¿no es cierto?, siendo procesada sin pruebas, o habiendo las pruebas, si ya están, entonces ¿por qué no hay sentencia? Entonces en ese caso el tribunal ha dicho, basta, no se puede seguir teniendo a una persona en este sentido, porque es violatorio de sus derechos fundamentales y de lo que ha dicho la Corte Interamericana. Toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. Y en este caso de los árbitros, Ajá. ¿el tribunal está en contra del arbitraje? El tribunal no está en contra del arbitraje. Lo que el tribunal ha hecho es simplemente reproducir un principio que todos los constitucionalistas repiten y que ha gustado mucho en todas partes, y que incluso es parafraseado por otras cortes de otros países. Es que el tribunal ha dicho, no hay en un ordenamiento jurídico basado en la Constitución zonas exentas de control. Entonces, si el tribunal, he leído hace poco una crítica de la Cámara de Comercio de Lima, que dice, el tribunal se está acostumbrando a enmendarle la plana a todos. No, el tribunal no se acostumbra, ni se está acostumbrando. El tribunal ha sido creado para eso, justamente, para evitar que en cualquier parte del ordenamiento jurídico puedan existir violaciones a los derechos humanos. Esa es su función, no es que se esté acostumbrando. El tribunal está ejerciendo su función. Entonces, si no hay zonas exentas de control, y si tenemos en cuenta, por ejemplo, que un juez arbitrariamente puede violar un derecho fundamental, el tribunal puede entrar a ver el caso. Si una persona detiene arbitrariamente a otra, el tribunal puede ver el caso por la vía del habeas corpus. Si el Poder Legislativo viola la Constitución, el tribunal lo controla por medio de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, si el tribunal puede controlar al Ministerio Público frente a actos arbitrarios, si puede controlar al Poder Judicial, a la Justicia Militar, al Jurado Nacional de Elecciones, al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿por qué no puede controlar las arbitrariedades que se puedan cometer en los procesos arbitrales? Le voy a trasladar una pregunta que quizá muchos críticos del tribunal se las quisieran hacer a los magistrados. ¿Hay espacio para la autocrítica en el tribunal? El espacio a la autocrítica son los votos singulares de nuestros propios magistrados, ¿no? O sea, casi siempre, como este es un colegiado, la sentencia tiene que ser el resultado de un consenso, y en muchos casos, cuando el consenso no se alcanza, la autocrítica del propio colegiado está en el voto singular que hace el magistrado que no está de acuerdo con la sentencia. Y claro, nosotros siempre estamos atentos, como parte de nuestra autocrítica, de nuestra autolimitación,
a lo que dicen, a lo que puede decir la opinión pública, pero por sobre todo a lo que dicen los académicos en las revistas especializadas. Siempre estamos atentos a la forma como se comentan nuestras sentencias. Tenemos aquí un equipo de asesores que está encargado de monitorear los errores que podrían existir o las mejoras que podríamos hacer en las sentencias. O sea, la autocrítica siempre existe, pero la renuncia a las atribuciones del Tribunal Constitucional, imposible. Y entre esas está controlar que los árbitros garanticen el debido proceso a las partes. Pero el debido proceso, como ha dicho este tribunal, no solo es formal, sino también sustantivo. O sea, si hay una interpretación equivocada de la Constitución, si hay una interpretación equivocada del derecho que supone la violación de un derecho fundamental, el Tribunal Constitucional tiene que entrar a reparar el error de los árbitros. Estamos próximos a culminar el año 2009 y cabe hacerle la siguiente pregunta. ¿Está usted en condiciones de decir que el Tribunal Constitucional está cerrando el año procesalmente de la mejor manera? ¿Estamos llegando a la meta? Sí, yo creo que una de las gestiones del presidente Juan Vergara Gotelli, y que no la pueden reivindicar ni la gestión de Álvaro Landín, ni de Víctor García Toma, ni de César Landa, ni la mía, es que por primera vez, este es un gran logro del presidente, por primera vez el tribunal va a resolver más casos de los que ingresaron. Es decir, esta es una institución del sistema de justicia que en este año por lo menos no va a tener problemas de carga procesal. Al contrario, vamos a tener un superávit. Y por otro lado, como ya toda la ciudadanía tiene presente, hemos avanzado en muchas cosas. La modernización de nuestro sistema informático, este programa de televisión, nuestro boletín, también el compromiso que ya tenemos en el actual presupuesto que ha sido aprobado de una determinada cantidad para poder construir un local que quisiéramos que sea una réplica de la Corte Europea de Derechos Humanos. El próximo año vamos a comprar probablemente una imprenta para poder cumplir con lo que dice el Código Procesal Constitucional, de que todas las sentencias del tribunal puedan ser repartidas en boletines. Vamos a relanzar el Centro de Estudios Constitucionales y estamos creando nuestro propio sistema de nuestros propios medios de comunicación. El próximo año es probable que tengamos una radio por internet y un canal de televisión por internet, y estamos también proyectando tener instalaciones, un estudio televisivo y radial desde donde el tribunal pueda lanzar sus propias noticias jurídicas y legales. A todas luces, este colegiado ha entendido entonces que hay la necesidad de acercarse mucho más a la población. Efectivamente, o sea, lo que pasa en países como los nuestros, donde hay poca institucionalidad y poco conocimiento de la democracia, el tribunal ha entendido que es necesario acercarse a la población por medio de los sistemas informáticos y televisivos y radiales, para que la gente tenga conocimiento de qué cosa es lo que hace el tribunal, qué es el tribunal, cómo protege sus derechos fundamentales. Y en ese sentido, para el próximo año, el presidente Juan Vergara Gotelli tiene un plan muy ambicioso sobre ese tema, ¿no? El ciudadano de a pie, que normalmente puede sentirse extrañado de ver tantas frases altisonantes, críticas, cuestionamientos hacia el tribunal, puede también preguntarse por qué el tribunal tiene tantos enemigos o tantos críticos. Lo que pasa, al tribunal le pasa lo que a cualquier juez. Cuando un juez dicta una sentencia, hay una parte vencida y hay una parte vencedora. La parte vencida siempre termina hablando mal del juez, que el juez sentenció mal, que se equivocó, que es injusto, y para eso apela. Lo mismo pasa con el tribunal, solo que sucede que los casos que resuelve el tribunal tienen otra connotación. Son inapelables. Son inapelables, pero además de eso tienen una connotación política, le interesan a la totalidad de la sociedad. Entonces, cuando alguien pierde en un proceso constitucional que tiene su sede en este organismo, no pierden 2 o 3 personas, sino que pierden gruesos sectores. Por ejemplo, en el tema de la píldora del día siguiente,
los grupos organizados de derechos humanos, ¿no es cierto?, que buscan la liberación de la libertad de la mujer para poder abortar, sentían que habían perdido. Mientras que algunos grupos más conservadores, como la Iglesia Católica y sus grupos, sentían que habían ganado y apoyaron al tribunal. Entonces, frente a esas dos posiciones, los medios de comunicación fueron injustos con el tribunal porque, claro, era una sentencia polémica que algunos han llamado retrógrada, ¿no es cierto?, y está dividido. En el caso, por ejemplo, del general Chacón, los que están en contra, desde un punto de vista político, con el fujimorismo, con su pasado de dictadura, con los actos de corrupción que ha llevado a cabo Montesinos, en fin, todos esos no entienden la sentencia del tribunal, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo es que se puede haber liberado a un ministro de la época de Fujimori? El tribunal no ve las cosas desde una perspectiva política, sino que las ve en clave de derechos humanos. Entonces, claro, quienes quieren seguir haciendo persecución política contra el fujimorismo, o quienes quieren hacer política, ese fallo les parece inconcebible. Pero para nosotros como jueces, que vemos las cosas desde la Constitución, se trata de una persona ante que el Poder Judicial ha tenido tiempo suficiente para juzgar, 9 años, no ha podido hacerlo, lo sentimos mucho. Esa persona tiene derechos humanos, entonces el tribunal le ha dado la libertad. Entonces ahí, claro, el país se divide. Entonces, por eso es que las críticas son naturales. El tribunal siempre va a ser objeto de críticas porque su labor siempre se desarrolla en un entorno problemático. Pero hay, en su concepto, ¿hay algún tipo de orquestación, algún tipo de... yo lo he visto, digamos, por ejemplo, en estas últimas 2 o 3 semanas ha habido efectivamente una fuerte campaña de deslegitimación del Tribunal Constitucional por parte de sectores que sienten que esta nueva composición no responde a sus intereses, no necesariamente económicos, sino ideológicos, ¿no? Evidentemente no es un tribunal, digamos, que piensa igual al tribunal que comandó durante muchos años Javier Álvaro Landini. Este es un tribunal completamente distinto. El tribunal del presidente Javier Álvaro Landini tuvo sus méritos, permitió el tránsito pacífico y constitucional de la dictadura de Fujimori a una democracia, pero desde mi perspectiva fue un tribunal demasiado politizado. Nosotros queremos hacer un tribunal más bien más jurídico y que no esté hipotecado con algunos organismos no gubernamentales de derechos humanos que mucho daño le hacen al país. Entonces, claro, estos grupos tienen relaciones con algunos medios de comunicación, ¿no es cierto?, que por hacerle daño a los jueces terminan haciendo daño a una institución que está destinada a ir más allá del tiempo que nosotros estemos aquí. ¿Y cómo toman ustedes el hecho de que el doctor Javier Villestein, que ha sido uno de los más ácidos críticos contra el tribunal, insista con no acatar sentencias del tribunal? Esto genera o va a generar un problema mayor para el Tribunal Constitucional y para la colectividad social y política. Ya el tribunal sentenció. Creo que usted se está refiriendo al caso del general Chacón. Sí, específicamente el caso del general Chacón. El tribunal el Poder Judicial no va a acatar la sentencia del tribunal en el caso del general Chacón. Bueno, tendrá un problema porque el general Chacón tiene una sentencia del tribunal que lo avala. Y en ese caso supongo que el general Chacón tampoco acatará las sentencias del Poder Judicial. ¿Y finalmente cómo se va a resolver o cómo se podría resolver esto? De la manera más salomónica. El presidente de la República tiene que hacer cumplir los fallos y las decisiones de los organismos jurisdiccionales, ¿no? Y aquí, bueno, no es la primera vez que el doctor Villestein tiene esta actitud con el tribunal. Es más, él pretende o ha pretendido decir que el tribunal no debería existir, sino debería convertirse en una sala de la Suprema. Sí, pues, pero ya con los últimos escándalos que hemos vivido en el Poder Judicial, eso me parece que es un tema agotado y que no va a ser posible mientras el Poder Judicial no resuelva sus problemas de corrupción, ¿no? Digamos, acá en el Tribunal Constitucional, por lo menos hasta ahora,
no han habido escándalos de corrupción nunca, ¿no? También nosotros, la mayoría, somos profesores universitarios, pero nos cuidamos muy bien de en qué momento dictamos clases y dónde. Y siempre estamos preguntando al secretario relator si la universidad que nos contrata o nos invita no tiene un proceso acá, porque a veces puede darse el caso que nos invitan a dictar clases a algún lugar, vamos y resulta que esa universidad tiene procesos acá y no tenemos por qué saberlo, porque acá en el tribunal manejamos 10.000, 8.000, 9.000 expedientes, ¿no? Entonces siempre hay ese cuidado, y si hay, el magistrado se aparta casi siempre del proceso, ¿no? Ahora, en el caso de esta idea de querer desaparecer al tribunal, lo veo muy complicado. Lo que sí me parece es que el Congreso de la República debería establecer algunas reformas en el sistema de selección de los magistrados. Creo que la Corte Suprema podría participar, como era en la Constitución del 79, en la elección de los magistrados, ¿no? O sea, creo que debemos ampliar el número, no debemos ser 7 sino 9. De esos 9, la Corte Suprema podría elegir a 3 o a 2, que no todos los elige el Congreso, de tal manera que la Corte Suprema o el Poder Judicial se sienta representado en el Poder Judicial y tenga también la posibilidad de asiento institucional en un órgano tan importante como el tribunal, que tiene que controlar al Parlamento, ¿no? Y de esa manera podríamos tener un vocero del Poder Judicial que podría, digamos, a suerte de ilustración, hacer que el Tribunal Constitucional tenga sentencias que puedan tener una visión más cercana de cómo es que piensan los procesos el Poder Judicial. Pero lo que sí, digamos, nosotros vamos a estar en contra en cualquier cosa que suponga violación de derechos fundamentales. Ahora, si el señor Javier, si el presidente de la Suprema cree que el general Chacón puede todavía seguir 9 años, o sea, 20, 30, 40 años siendo procesado, bueno, ya ese es un tema, supongo que en todo caso el general Chacón, yo no soy su abogado, pero ya verá qué es lo que tenga que hacer. El tribunal ya sentenció y ahí queda su labor. ¿Siente usted que hay un exceso de rivalidad por parte del Poder Judicial contra el tribunal? Hay celos, pero no son celos del Poder Judicial del Perú. Sucede en todas partes. Donde hay tribunales constitucionales, siempre hay problemas entre el tribunal y el Poder Judicial. Eso es normal, es natural. Pero le corresponde al Congreso ver formas cómo se pueden limar ese tipo de asperezas, ¿no? Y permitir que el sistema de justicia camine bien. Bueno, doctor Mesía, el tiempo de televisión es corto, tenemos que terminar, pero esperemos que mejores tiempos vengan para el tribunal y para la clase política, judicial y social de nuestro país. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Muy bien. Amigos, continuamos con tus derechos. Adelante, Carolina. Hemos llegado al final de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias a la cooperación técnica alemana GTZ. El día de hoy hemos debatido en torno al debido proceso, garantías que comprende y el desarrollo jurisprudencial. Para ello, 2 distinguidos especialistas nos han dado sus puntos de vista que nos permitan a nosotros informarnos y hacer un ejercicio responsable de nuestros derechos. Asimismo, David Barturén entrevistó al vicepresidente del Tribunal Constitucional, al doctor Carlos Mesía Ramírez. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy y nosotros volvemos la próxima semana.